Hola, ¿cómo van? Bienvenidos por acá al Pisain Podcast. Dios los bendiga. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Jimmy Peláez. Bienvenidos a otro episodio, otro podcast, otra grabación más por acá. Qué bueno, quienes escuchan, bienvenidos. Ayuden ahí con un like o me gusta y compartiendo para que más gente escuche. Eso nos ayuda. Si les gusta lo que se hace acá, no a todo el mundo le gusta, pero bueno, quienes quizá les guste y apoyen este trabajo que hacemos porque me apasiona, porque me gusta. Algo corto. Bueno, la idea es que sea breve. A veces digo que es breve y me extiendo más. Y más que hablo pausado, pues peor todavía. Pero bueno, no. Hoy vamos a hablar un poquito, como digo, algo breve acerca de Jacob y Esaú. El tema de la predestinación, algo que sabemos mucho por parte de nuestros hermanos calvinistas. Son nuestros hermanos, obviamente, en Cristo Jesús. Pero el tema ya de la soteriología, de sus posturas que ya la tienen muy definida, el tema de unos que son reprobados para perdición, para el infierno, otros para salvación, la tienen ya bien definida, pero yo no soy calvinista y pues no me adhiero a esa creencia quizá, pero bueno, es ya algo de otro tema, debate y todo eso, y soy bien malo para debatir también. Pero bueno, no. Estoy leyendo un libro que se llama Derecho de Nacimiento, de Timothy Alberino, y veía algo ahí interesante y me llamó la atención y pues quise como tratarlo aquí en algo breve. Supuestamente digo yo breve, pero parece que no. Pero no, bueno, vamos con eso, vamos a verlo, porque de verdad que interesante la postura que trata el autor Timothy Alberino allí. Pues para alguien puede resultar chocante y raro, pero no lo tiene que aceptar, obviamente. Simplemente escuchar y analizarlo. Pero sí me parece bien interesante y sí me adhiero ahí al tema de que la interpretación de a Jacob amé más, a Esaú aborrecí, no va por el lado de lo que dicen nuestros hermanos calvinistas, que es respetable, obviamente, ya como lo dije, pero bueno, no. Dice el pasaje, así, que también está en Malaquías 1, 2, 3, y lo cita Pablo en Romanos 9, 13, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Y la visión de nuestros hermanos calvinistas es que es una predestinación incondicional, como ya lo dije, y que eligió a Jacob para bendición y a Esaú para rechazo antes de que naciera. Esto es lo que dicen muchos de los calvinistas. Y por el contrario, el autor, Timothy Alberino, da a entender que esto es como un símbolo cósmico y espiritual, no como el destino individual de Saúl, sino como la representación de una humanidad que desprecia la herencia de Dios. El calvinismo se apoya en Romanos 9, del 10 al 13, antes de que naciesen ni hiciesen aun bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Viéndose allí una predestinación incondicional
que dice que Dios decidió amar a Jacob y rechazar a Esaú sin depender de sus obras. Por ejemplo, para Juan Calvino, esto prueba que la salvación depende únicamente de la voluntad soberana de Dios. Esaú representa a los reprobados y Jacob a los elegidos. Pero allí, ¿cuál es el problema? Si lo llevamos al plano individual, parecería que Dios condena a Esaú y a muchos otros sin darles opción, los condena al infierno sin opción, y esto verdaderamente choca con el carácter justo y misericordioso de Dios, que se nos revela también en pasajes como Ezequiel 3:11 y Primera de Timoteo 2:4. Entonces es bastante chocante con Dios, con ese carácter justo y misericordioso de Él. Hace un choque bastante fuerte ahí. Entonces, ya llevándolo al contexto bíblico, en Malaquías 1, 2, 3, el pasaje que no habla, este pasaje de Malaquías 1, del 2 al 3, no habla de dos individuos para nada, sino de dos naciones. Jacob, que representa a Israel, y Esaú a Edom. Entonces Dios amó a Israel como pueblo del pacto y rechazó a Edom como enemigo del propósito divino. No se trata de salvación personal, sino de misión histórica. En Génesis 25, 29 al 34, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Eso se convierte en el símbolo de alguien que menosprecia lo eterno por lo inmediato. Y ya por acá vamos a ver un poquito de la postura del autor, como dije, que estoy leyendo, que como dije, no es de aceptarla y quizá para muchos puede ser extraño y bueno, no, pero simplemente de leer, de no tragar entero, como se dice. No estoy con esto defendiendo y diciendo de que no hay que creer en lo que dice este pastor porque se va más hacia el calvinismo, otro se va más hacia otra postura teológica, al molinismo, el arminianismo. No, no es eso. Simplemente traigo esto, aunque sí me parece bien interesante lo que acabamos de decir ahí en cuanto al contexto bíblico, que muy claro muestra que son dos naciones, Israel y Esaú, pues Jacob como el pueblo de Israel y Esaú como Edom. Esa parte ahí sí es bien interesante. Deberían de ir a estudiarla más a profundidad. Y bueno, ya por parte de este autor nos muestra de que Jacob y Esaú son arquetipos cósmicos. Y Jacob representa la humanidad que lucha por la herencia divina y se aferra al propósito de Dios. Y Esaú simboliza la humanidad que desprecia su herencia adámica, o sea, el derecho de nacimiento y de gobernar con Dios. Esaú como Edom es una alineación con el orden caído. Así como Esaú fue llamado Edom, esa descendencia se convirtió en un enemigo de Israel. Y allí se puede conectar con la rebelión espiritual que comenzó en Rahab. Rahab es como un mundo o entidad preadámica destruida en la rebelión de Lucifer. La Biblia se menciona ese nombre Rahab, con H intermedia, Rahab. Entonces el autor lo conecta con eso, con un mundo o entidad preadámica destruida en la rebelión de Lucifer. Ya para ahondar en esto, pues ya es leer el libro, si les interesa, como les digo, Derecho de Nacimiento de Timothy Alberino.
Por ahí en la descripción les estaré dejando como un enlace para que lo miren así en Amazon, en alguna de estas tiendas. Lo miren por ahí. Y bueno, entonces también dice que Rahab como trasfondo cósmico es interpretado como un planeta o reino destruido y que simboliza la rebelión cósmica contra Dios. Edom, que es el mismo Esaú, es la sombra terrestre de ese mismo patrón, el rechazo de la herencia divina por abrazar el orden caído. Y la humanidad moderna como Esaú, así como Esaú vendió su primogenitura por comida, hoy la humanidad está entregando su herencia espiritual por falsas promesas. Por ejemplo, el transhumanismo, la tecnología, el control, el poder, el deseo, el saciar los deseos, eh, todas estas cosas se pueden ver como la humanidad vende su primogenitura, se vende a placeres, a muchas cosas, entonces se conecta ahí como con esa parte. Entonces, en otras palabras, a Esaú aborrecí no sería como una sentencia de condenación arbitraria, sino un rechazo al modelo espiritual de desprecio por lo eterno. ¿Y cómo lo podríamos aplicar al hoy, al día de hoy? Sería algo como Esaú como advertencia, no una invitación como a que no menospreciemos la herencia espiritual, la filiación en Cristo, el llamado a gobernar con Él por las ofertas inmediatas del mundo. Jacob como ejemplo, aunque imperfecto, Jacob valoró la herencia y luchó por ella. Eso lo hizo parte del plan. La elección de Dios, más que condenar individuos al azar, Dios nos muestra un patrón en el que desprecia lo eterno. Nos muestra un patrón. El que desprecia lo eterno, será rechazado. El que lo valora será afirmado. Y el autor también nos dice que en un mundo que camina hacia el poshumanismo y lo que es el transhumanismo, ya esa mezcla entre humano y máquina, ahora lo que vemos con la inteligencia artificial, todo eso, entonces debemos aferrarnos a la herencia original de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces ya para ir cerrando el pasaje, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, no debe ser reducido a una doctrina de predestinación fría e individualista, más bien es un recordatorio de que Dios siempre defiende a quienes valoran su herencia. El desprecio de Esaú, que es el mismo Edom, esta nación, es un patrón cósmico de rebelión desde Rahab hasta nuestros días. La humanidad enfrenta hoy la misma elección: ser Jacob, que lucha por la herencia, o Esaú, que la vende por un plato de lentejas tecnológicos, digámoslo de alguna manera, o de placeres, o de poder. Estaría vendiendo ahí esa herencia por un plato de lentejas. Se hace ahí como ese símil, bastante curioso, un plato de lentejas tecnológico. Entonces, este drama entre Jacob y Esaú no terminó en Génesis, sino que sigue vivo en cada generación, en cada nación y en cada ser humano que decide si valorar o despreciar su derecho de nacimiento en Dios. Entonces era básicamente eso. Al verlo me pareció interesante, pero lo que más me pareció interesante es el contexto bíblico. Los calvinistas son mis hermanos en Cristo Jesús, ya lo dije, es así, pero verdaderamente aplicar este tema de
Esaú y Jacob, aunque no solo esto, pues obviamente ellos se basan también en otros pasajes bíblicos para demostrar la predestinación y cuestiones así. Este es uno de tantos y me pareció interesante verlo, y el contexto bíblico es muy claro, la verdad. En Malaquías, más que todo, 1 del 2 al 3, Jacob siendo Israel, Esaú siendo Edom, ahí nos muestra verdaderamente que es algo histórico, que es algo que está hablando de estas dos naciones. Y aplicarlo a salvación individual no hace sentido, la verdad. No me hace sentido. A muchos sí, a muchos no. Bueno, quería simplemente traer esta pequeña postura, enseñanza, digámoslo así. Y bueno, Dios los bendiga. Sigan este podcast, El Pisain, para la gloria de Dios. Síganlo ahí en Spotify, en YouTube, Apple Podcasts, ¿cómo es? Amazon Music, y aquí en YouTube. Denle like, compartan. Dios los bendiga y hasta un próximo podcast.